Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Gracias por estar compartiendo los vídeos, por estar comentándolos, por suscribirse a nuestro canal y sobre todo gracias por darle me gusta a los vídeos y quedarse con nosotros hasta el final, porque eso nos ayuda muchísimo para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestros contenidos. Un joven, Peyton Gentron, de 18 años apenas, con problemas mentales y lleno de odio y de analfabetismo, coge un arma automática y maneja más de 300 kilómetros para ametrallar a un establecimiento de una ciudad donde hay mucha población negra. ¿Por qué pasa esto en los Estados Unidos? Los tiroteos se cobran más de 20,000 personas cada año. La vida de más de 20,000 personas cada año en Estados Unidos. Hay dos o tres causas fundamentales que nosotros hemos identificado para poder explicar este comportamiento tan salvaje en el país que gana más premios Nobel sobre el planeta. Y se lo vamos a explicar a todos ustedes después de la intro. Como ocurre cada cierto tiempo, casi a diario, en los Estados Unidos se produce tiroteos. Muchos tiroteos porque Estados Unidos tiene una política de armas igual que su sistema electoral. El sistema electoral de los Estados Unidos no contempla el voto, el sufragio universal para el resultado definitivo de las elecciones, sino que contempla el voto por delegación electoral. Y cada estado tiene una cantidad determinada de delegados. ¿Por qué ocurrió eso? Porque había que garantizar que todos los estados que formaban parte de la Unión Americana, no solamente los estados grandes, pudieran controlar el poder o los poderes. Entonces crearon un mecanismo para que se votara por delegación, no por voto directo, porque por voto directo los estados grandes siempre van a ganar. Y por eso tienen un voto. Pero eso era cuando no había la capacidad de garantizar una participación electoral igualitaria. Ya esas posibilidades existen desde el siglo XIX. Pero ellos mantienen el mismo voto por delegación. ¿Qué resultado de eso? Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Trump ganó el voto electoral. Entonces, el pueblo norteamericano quería a Hillary porque votó por ella. Pero el voto por delegación, en función del tamaño de los estados, hizo que ganara Donald Trump. Y eso ellos tienen que revisarlo. Ellos son libres de hacer con su sistema electoral lo que consideren. Pero no es justo, viéndolo como un observador independiente desde lejos. No es justo. Esa democracia fuera más fuerte, fuera más legítima si se reconociera el voto directo de las personas. Si se reconociera el voto directo de las personas. Entonces, no importa que un estado te sume 1 millón de votos si tiene un delegado. Si tiene un delegado y el otro tiene 2, te jodiste. Aunque en el otro tú hayas perdido o tú hayas ganado. En el caso de la ley de armas, porque la forma como se configuró el voluntariado, los pioneros, los que se sumaban a la lucha para defender el proyecto norteamericano de los ingleses, todo el mundo tenía que aportar. Entonces, ese derecho a aportar armas viene de ahí, de la defensa de la soberanía nacional, del territorio. Sí, pero ya Estados Unidos no necesita que la gente tenga armas para defender el territorio, porque Estados Unidos es el país con más armas del planeta. Ya tiene un ejército. Estados Unidos no tiene un ejército. Estados Unidos es que dirige la OTAN en Europa. O sea, Estados Unidos dirige la seguridad europea y dirige la seguridad de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no necesita que todo el mundo tenga armas. Entonces, eso se creó una cultura. Y esa cultura está pasándole una factura
a los Estados Unidos con estos tiroteos que producen los norteamericanos cada año. Entonces, ¿qué ocurre? El último fue en Buffalo, el extremo de la ciudad de Nueva York que conecta con Canadá, por las cataratas del Niágara por ahí. Y entonces le costó la vida a 10 personas. Un jovencito de 18 años, Peyton Gendron, manejó más de 300 kilómetros para llegar a esa comunidad en Buffalo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí había muchos negros y él quería matar negros. Entonces, ¿qué dicen los últimos informes? Nada, que una persona nunca le digan supremacista a nadie, porque cuando ustedes le dicen supremacista, como están escribiendo todos los medios, ustedes lo están alabando, le están haciendo un reconocimiento dentro de su enfermedad. Entonces, el concepto supremacista no debería utilizarse, porque eso no existe. Porque eso no existe. Nadie es superior a otro. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la educación, la cultura y la sociedad norteamericana. Y el gran problema que tenían los alemanes del nazis, del fascismo. El gran problema que tenían los italianos fascistas. El gran problema. ¿El qué? Ignorancia, viejo. Ignorancia. Creerte más que el otro, por encima que el otro, es un acto de ignorancia. Entonces, la educación norteamericana está basada en creencias a nivel básico, no a nivel superior, porque a nivel superior son los que ganan más premios Nobel del mundo entero. Pero esa educación básica no está basada en ciencia, está basada en creencias. Está basada en creencias. Entonces, la misma sociedad que te produce todos esos premios Nobel, que te produce Silicon Valley, entonces abajo, en ese 80% que son personas comunes, tienen unos niveles de desconocimiento terribles. ¿Y por qué eso? Por el sistema educativo que nos sirve. El sistema educativo que te educa con mentiras, con creencias sistémicas, montadas por las clases de poder. Estaba viendo un hilo aquí de Twitter que me llamó poderosamente la atención y lo estaba promoviendo para que las personas lo puedan seguir. Está escrito por Elvin Calcaño Ortiz. Dice que él se define como dominicano latinoamericanista, máster en teoría política. Yo no lo conozco, no sé quién es, no lo conozco personalmente, pero eso no importa. Lo importante es lo que él escribió en este hilo de Twitter. El supremacista blanco que perpetró la masacre del sábado en Estados Unidos, bueno, dice aquí que viajó, lo que yo le decía ahorita, para ir a matar la mayor cantidad de negros. Dice él, está inspirado en la teoría del gran reemplazo. Esa fue su motivación y empieza a explicarlo. Dice él que hay dos factores clave que determinaron esta actitud de Peyton, el joven de 18 años. Entonces, él dice que el racismo ideológico estadounidense y la actual centralidad de discurso de ultraderecha. Yo comparto esta reflexión de Elvin Calcaño Ortiz. Dice él, el primer factor, el racismo ideológico de Estados Unidos, tiene una larga historia en ese país y forma parte constitutiva de cómo se formó la sociedad, explicado por el historiador Howard Thien en un libro del 2005, El racismo del blanco contra el negro fue políticamente creado. Eso es lo que dice él. Y entonces sigue diciendo ahí que este historiador, Harold Thien, que lo voy a buscar y lo voy a estudiar esta hipótesis tan interesante. Él dice que llegó un momento en que los blancos y los negros protestaban juntos cuando había una situación de crisis en Estados Unidos. Dice él, yo no conozco eso. Y entonces que se creó una estrategia para enfrentar el blanco con el negro y crearon el perfil del negro peligroso para dividir a la sociedad, para que no. Yo no creo mucho eso. ¿Por qué? Porque los blancos
son una mayoría aplastante en los Estados Unidos, 4-1. No creo que, no le veo mucho sentido, pero le doy la oportunidad y lo voy a estudiar. Los negros en Estados Unidos, ¿de dónde vienen? Los negros de Estados Unidos vienen por la sustitución de indígenas. Francia era dueña del centro de Estados Unidos. Y entonces esos países europeos, Francia, Holanda, Inglaterra, traían negros aquí que lo atrapaban con redes en África y lo traían para acá para sustituir los indígenas cuando se descubrió América. Entonces esos negros que venían como esclavos de África, entonces que estaban en esas colonias europeas, francesas, inglesas, holandesas, británicas, en Estados Unidos, entonces trabajando como esclavo, entonces fueron parte del proceso de nacimiento, porque Estados Unidos sustituyó a todas las tribus indígenas que vivían ahí. De hecho, Búfalo, en la comunidad de Búfalo, tiene un equipo de fútbol americano que se llama Buffalo Bills. ¿Y quién era Buffalo Bills? Busquen, googleen quién era Buffalo Bills y se van a encontrar con una fotografía que se la vamos a poner ahora mismo de un vaquero encima de una montaña de huesos de búfalo. ¿Y por qué él estaba en esa montaña de huesos de búfalo? Porque los blancos ingleses, norteamericanos nativos, ingleses de origen, pagaban para que cazaran los búfalos. ¿Y por qué pagaban para que cazaran los búfalos? Porque el búfalo era la fuente de sustentación del nativo americano indígena. Entonces, si tú le matabas el búfalo, lo dejabas a ellos sin fuente de sustentación. Usaban su carne, su grasa, su piel, sus cuernos, todo. Su leche, todo. Entonces, lo que hacía era que le pagaban a los vaqueros, a los cowboys, los blancos, para que mataran el búfalo para dejar al indígena sin base de sustentación. Al indígena, hasta que llegaron al punto que prácticamente lo eliminaron y ahora queda una población simbólica. Pero con relación al negro, después de la revolución de 1865, la lucha civil norteamericana, creo que después de eso, Estados Unidos creó un país en África para que los negros se fueran. Se llama Liberia. Liberia. Estados Unidos creó un país en África para que todos los negros de Estados Unidos se fueran a Liberia. Y ese país fue visitado. Existe. Y el primer presidente de ese país fue un negro norteamericano. Y fueron presidentes norteamericanos a visitarlo. Y todavía existe un vínculo. Y creo que después Inglaterra hizo lo mismo, creó otro país en África. Entonces, ¿qué era lo que pretendía Estados Unidos? Que todos los esclavos negros que conseguían su libertad en Estados Unidos se fueran a Liberia. Porque había muchos africanos que no se sentían parte de Estados Unidos, porque eran africanos y preferían retornar a sus países. Entonces, yo no creo esa teoría de que hay un historiador que dice que el racismo contra el negro haya sido una estrategia de la élite de poder norteamericana para dividir al negro del blanco. No, es que la proporción es 4-1. No es ahí que está el problema. El problema está en el modelo educativo que está basado en creencia y no en ciencia. Y no se le explica a las personas en las escuelas por qué hay diferencia de color en la piel. ¿Y por qué hay diferencia de color en la piel? ¿Por qué? Bueno, por una razón simple, el entorno, todos salimos de África. Entonces, los que se fueron al sur, expuestos más al sol, crearon una protección en la piel de melanina para que el sol no los mate. Es la misma melanina que le da el color negro al cabello.
Eso es todo. La misma melanina que forma, creo que es la misma melanina que forma las uñas también, creo yo. Entonces, ¿qué pasa? Que a los que se fueron al norte, que salimos de África, todos los seres humanos, que así que hay que empezar educando a la gente, diciéndole que todos venimos de África, para que respetemos a África como la madre patria, porque esa es la madre patria. No es España, es África. Pero nosotros no respetamos a África. ¿Por qué? Porque no quieren promover esos valores en las escuelas. No quieren decir que fue de África que salió la vida. Fue de ahí que salió, hace 3 millones de años. Entonces, los que se fueron al norte no tenían sol. Y como no tenían sol, perdieron toda la melanina. Primero se perdió el pelo, el pelaje. Estábamos llenos de pelo por todos lados. Y solamente se quedó el pelo en zonas de gran necesidad de supervivencia. La cabeza, la ceja, la pestaña, dentro de la nariz y el cuerpo protegido. Y las axilas y la parte pélvica, en nosotros los hombres el pecho. ¿Por qué? Bueno, pero antes estábamos llenos de pelo por todos lados. Eso es lo que dice la historia científica. Y luego, cuando los que se fueron al norte de África, se fueron para el norte, perdieron la melanina para aprovechar la poca luz del sol que tenían en el norte. Y es una pérdida de color, lo que le llaman blanco. Es una pérdida de melanina. Primero perdieron el pelaje y luego perdieron la melanina. ¿Y por qué el cabello de ellos es más ondulado y es más largo? Porque necesitaban más protección para el frío. Es el clima que moldea la raza blanca. Y es el clima que moldea la raza negra. Imagínense ustedes un africano corriendo en una sabana con unos cabellos largos. Se va a ahogar. O imagínense ustedes una persona defendiéndose de un bisonte en la Antártida o qué sé yo, en la zona norteamericana durante el invierno. Con los cabellos como lo tengo yo ahora pelado. No, el frío lo mata. Entonces el cabello largo era un mecanismo de protección para el frío. El color de los ojos. Los asiáticos tienen los ojos rasgados porque en el sitio donde ellos están del planeta, ellos necesitaban asumir ese tipo de rasgadura en los ojos, igual que su tamaño más pequeño, igual que el tipo de pelo como si fueran pequeñas, como punzantes. Bueno, porque el entorno los moldeó así. Y ya. No nos lo enseñan así. Me empiezan a hablar disparate de que Adán y Eva, de que el paraíso, y toda esa vaina, busquen todos los analfabetos que hacen tiroteo para que ustedes vean que tienen el mismo comportamiento. Y en este caso, este muchacho, Peyton Gendron, de 18 años, era creyente de la teoría conspirativa del gran reemplazo. ¿Ustedes recuerdan lo que yo decía cuando el caso Roe versus Wade, de que van a eliminar la legalidad del aborto en Estados Unidos? Bueno, si eliminan la legalidad del aborto, ¿ustedes saben quiénes van a nacer más? Van a nacer los más pobres, van a nacer los menos representados, van a nacer más de las minorías. ¿Por qué? Porque los más pobres son los que menos se planifican. ¿Y el aborto qué es? Una expresión de la falta de planificación. Entonces, por ahí sí se va a dar un aumento de esa minoría. Entonces, hay una teoría del gran reemplazo que no tiene sustentación. Es otro disparate de fake news de la ultraderecha norteamericana. Y ese muchacho, creyendo en todo eso disparate con apenas 18 años, señor, él dejó un manifiesto de 180 páginas. De 180 páginas justificando la acción. Y ustedes saben qué es lo que él dice. La teoría del reemplazo, según la cual los blancos están siendo sustituidos por población de otras razas. Disparate. Disparate. Porque así como los hispanos van a los Estados Unidos,
a buscar el sueño americano. Así vinieron los blancos de Inglaterra a América a buscar el sueño americano. Es cuestión de tiempo, de cronología. Porque eso ahí estaban los indígenas. ¿Y los indígenas dónde vinieron? Por el estrecho de Bering. Cuando estaba congelado el planeta, se metieron por ahí de Europa para América, por Alaska, por Canadá. Lo mismo, la migración es la base de la civilización humana. Coño, pero hay que enseñarlo en las malditas escuelas. Hay que enseñar en las malditas escuelas cómo es la vaina de verdad. Para que los muchachos sepan que todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos en principio somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Y que es mentira esa vaina del racismo, que es un disparate. Entonces, este muchacho el sábado agarró y fue a una tienda de comida, a un supermercado, y hay dos aspectos que yo no voy a poner el video porque no lo voy a hacer, pero está viral, ustedes lo pueden ver. Hay dos características que a mí me llaman la atención. Él se pone un casco con un visor, con una cámara, y él reproduce una escena que se da en 9 de cada 10 videojuegos violentos. En 9 de cada 10 videojuegos violentos. Es la misma secuencia de imágenes. Él enfoca a su víctima y empieza a cazarlas. Como le enseñaron en los videojuegos. Búsquenlo. Y segundo, después que él ametralla la penúltima víctima, él le va a disparar a un tipo en un cajero que está abajo. Y el cajero le dice, hey man, what's up? Y él le dice, sorry. Y no lo mata. Porque era blanco. Porque era blanco. Entonces, él dice que está inspirado en la matanza de Pittsburgh y en una matanza, creo que en Noruega, de una mezquita que se produjo en el 2017. Y entonces dice otras cosas más. Él se iba a dar un tiro, lo persuadieron de que no se matara. Qué bueno, porque muerto no sirve para nada. Pero su caso pudiera servir para evitar otra tragedia, que es de lo que vamos a hablar ahora en el final del video. Entonces dice aquí que este joven Peyton tuvo un primer contacto con la policía el año pasado. Él estaba transmitiendo por Twitch, que es la plataforma de Amazon de videojuegos. Lo que estoy diciendo, tú compartes tus jugadas de videojuego en línea y hace un en vivo, hace un directo y todo el mundo puede ver lo que tú estás haciendo por ahí. Entonces, cuando se dieron cuenta de que era un tiroteo real, Amazon cortó la transmisión del tiroteo 2 minutos después de iniciarse. Entonces, él llegó al lugar, al aparcamiento, y fue decidido. Tenía un AR-15, un arma automática, y entonces empezó a disparar a las personas en el parqueo del establecimiento, donde mató 3 personas. Y entonces, en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, Peyton Gentron empezó a frecuentar foros en internet en línea como 4change. Conoció la teoría conspirativa del gran reemplazo, según la cual los blancos corren el riesgo de ser sustituidos por poblaciones de otras razas. Según relata en un manifiesto de 180 páginas que colgó en internet, cuyos detalles han sido divulgados por el diario The New York Times, se preparó para el ataque de Buffalo durante años. Él se preparó para eso y el Estado no se dio cuenta, norteamericano. Comprando munición y equipamiento y mientras practicaba tiro con frecuencia. En enero de este año, el plan tomó forma. Entonces, Peyton tiene la característica de ser un lobo solitario, un agresor que actúa solo, trastornado por el odio, y que fue capaz con 18 años de escribir un documento de 180 páginas detallando el plan para matar la mayor cantidad de negros en la ciudad con más porcentaje de población negra del estado de Nueva York.
Entonces el cañón lo pintó de blanco para que se viera que era el blanco que estaba agrediendo al negro. Oigan todo lo que yo le estoy diciendo, señores, de este caso. Este es un caso terrible. El cañón había pintado en blanco. Es el peor insulto posible a alguien de color, según medios estadounidenses. Y usó la cámara para transmitir la carnicería, como dije antes, él inspirado en un acto de salvajismo, de muerte en grupo que se produjo en Nueva Zelanda en el 2019. Es en Nueva Zelanda, no en Noriega, y otro en People. Entonces, eso es básicamente, él estuvo en vigilancia por las autoridades norteamericanas, recibió tratamiento incluso psiquiátrico, pero lamentablemente, siendo un perfil de riesgo, le permitían comprar armas, le permitían comprar municiones, le permitían entrenarse, le permitían publicar documentos en la web diciendo que iba a matar gente y no hicieron nada, nada. Esa era una tragedia que podía evitarse, pero Estados Unidos no tiene un modelo de seguridad efectivo que pueda prevenir esta tragedia. Más de 19,000 personas cada año mueren en los Estados Unidos por causa de estos tiroteos absurdos, que tienen dos orígenes fundamentales. Primero, la educación chatarra, una educación básica que no sirve, que educa a los niños en la mentira y le mete en la cabeza todo esto disparate. Obviamente, esto impulsado por el extremismo de derecha que impulsó Trump cuando estaba en el poder. Y la otra causa es la incapacidad preventiva y la falta de control efectivo del territorio que tiene el Estado norteamericano, y que va a tener que trabajar en eso para poder manteniendo el nivel de liderazgo que tiene en el mundo. Porque una persona, un Estado que permita que mueran de sus ciudadanos más de 20,000 al año por no diseñar una política efectiva de seguridad y de armas, tiene problemas serios y estructurales.